¿Sabías que está comprobado científicamente que las hormonas del estrés pueden afectar nuestros genes y provocar enfermedades a largo plazo? Los seres humanos, gracias al tamaño de nuestro neocórtex, tenemos la capacidad de activar la respuesta al estrés solo con pensar en algo que nos preocupa. Es decir, cuando le damos demasiadas vueltas a nuestros problemas, nuestro cuerpo empieza a liberar esos químicos relacionados con el estrés. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ¿también podrían curarnos? La respuesta es un rotundo sí. En la naturaleza todos los seres vivos pueden soportar el estrés, pero solo por un corto periodo. Por ejemplo, imagina a un ciervo que es perseguido por una manada de coyotes. En cuanto logra escapar, simplemente vuelve a pastar como si nada hubiera pasado. El estrés se va tan rápido como llegó. Eso es porque el estrés, en esencia, es cuando nuestro cuerpo y mente se salen de balance, perdiendo su estado natural de equilibrio o homeostasis. La respuesta al estrés es simplemente el mecanismo del cuerpo para intentar recuperar ese equilibrio. Piensa en esto. Vas manejando por la carretera y de repente alguien se te cruza sin avisar. Frenas de golpe. Tal vez te enojas y hasta haces algún gesto al conductor, pero después de unos minutos te calmas y todo vuelve a la normalidad. Ese es el tipo de estrés que nuestro cuerpo está diseñado para manejar. Momentos breves de tensión seguidos de un retorno al equilibrio. El problema aparece cuando ese estado de estrés se vuelve constante, y ahí es donde nuestros pensamientos pueden jugar un papel clave, tanto para enfermarnos como para sanarnos. ¿Y qué pasa si el problema no es algo puntual, sino tu compañero de trabajo que se sienta justo al lado y te activa todos los botones emocionales durante todo el día? En ese caso, estás constantemente liberando esos químicos del estrés, y si no logras desactivar esa respuesta, te estás poniendo en el camino hacia la enfermedad. Ningún ser vivo en la naturaleza puede sobrevivir en modo de emergencia durante mucho tiempo sin que su salud se vea afectada. Para cuando llegamos a los 35 años, aproximadamente el 95% de lo que somos está compuesto por un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes rígidas, creencias y percepciones. Es como si funcionáramos con un programa automático, al estilo de un software en un computador. Así que, aunque con ese pequeño 5% de nuestra mente consciente podamos decir «quiero estar saludable, quiero ser feliz» o «quiero ser libre», nuestro cuerpo sigue funcionando bajo ese programa automático que muchas veces nos limita. Un hábito no es más que un conjunto repetitivo de pensamientos, comportamientos y emociones que se vuelven automáticos e inconscientes debido a la repetición constante. Piensa en esto. Muchas personas se despiertan por la mañana y casi sin darse cuenta comienzan a pensar en sus problemas. Esos problemas no son más que redes de memorias almacenadas en el cerebro, y cada una está vinculada a ciertas personas, lugares o momentos específicos. Si consideramos que el cerebro es como un archivo del pasado, entonces, desde el primer momento del día, estas personas ya están mentalmente ancladas al pasado. Cada una de esas memorias trae consigo una emoción, porque las emociones son el resultado final de nuestras experiencias vividas. Así que, al revivir mentalmente esos problemas desde que inicia el día, también están reviviendo las emociones asociadas, manteniéndose atrapados en un ciclo emocional que los ancla al pasado. En el momento en que las personas recuerdan sus problemas, automáticamente vuelven a sentir esas emociones negativas, se sienten tristes, frustradas o con dolor. Y es que la manera en que piensas y cómo te sientes crea tu estado de ser. Así que si al empezar el día ya estás reviviendo esas emociones, básicamente estás viviendo en el pasado. ¿Qué significa esto? Que ese pasado familiar, si no lo cambias, tarde o temprano se convertirá en un futuro predecible. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, pero no puedes pensar más allá de cómo te sientes, o si tus emociones se han convertido en el filtro principal de tus pensamientos, entonces sigues atado al pasado. Y mientras sigas en ese ciclo, es muy probable que sigas creando los mismos resultados en tu vida, una y otra vez. Ahora piensa en cómo empieza el día para muchas personas. Apenas abren los ojos, lo primero que hacen es agarrar el teléfono. Revisan WhatsApp, los mensajes de texto, el correo electrónico, echan un vistazo a Facebook, suben una foto a Instagram, leen las noticias y todo esto les da una sensación de conexión con el mundo. Pero también los ancla a lo conocido, a esa misma rutina diaria. Después de eso siguen con sus hábitos automáticos. Se levantan del mismo lado de la cama, van al baño, se toman el café de siempre, se duchan, se visten,
conducen al trabajo por la misma ruta, interactúan con las mismas personas y se enfrentan a las mismas situaciones que les activan esos viejos botones emocionales. Día tras día, sin darse cuenta, repiten el mismo ciclo. Y esa rutina se convierte en un programa que corre en piloto automático, haciendo que su vida se vea igual día tras día. Cuando dejamos que nuestra vida funcione en piloto automático, perdemos nuestro libre albedrío frente a ese programa subconsciente que hemos creado. Y no hay una fuerza externa haciéndolo por nosotros, somos nosotros mismos siguiendo esos patrones una y otra vez. El problema es que muchas personas solo deciden cambiar cuando atraviesan una crisis, un trauma, una enfermedad o alguna pérdida significativa. Es como si necesitáramos un golpe fuerte para despertar y darnos cuenta de que algo tiene que cambiar. Pero la gran pregunta es, ¿por qué esperar a que algo malo pase para tomar esa decisión? Podemos cambiar desde el dolor y el sufrimiento, sí, pero también podemos hacerlo desde la alegría y la inspiración. Y lo mejor de todo es que cada vez más personas están despertando a esta idea. En el momento en que empiezas a sentirte abundante y merecedor, estás atrayendo más riqueza a tu vida. Cuando te sientes empoderado y realmente lo crees, das los primeros pasos hacia tu propio éxito. La sanación empieza cuando te sientes completo, cuando dejas de buscar afuera lo que crees que te falta por dentro. Y cuando logras amarte a ti mismo y extender ese amor hacia los demás, comienzas a crear desde un lugar de plenitud. En ese momento ya no estás reaccionando a lo que pasa a tu alrededor, sino que te conviertes en el creador de tu realidad. Ahí es donde surge la diferencia entre vivir como una víctima o vivir como un creador. Cuando vives como víctima, piensas que tu situación es culpa de alguien más. Soy así por esta persona, me siento mal por lo que me hicieron, mi vida es así por culpa de tal situación. Pero cuando asumes el control y entiendes que tus pensamientos y emociones están creando tus resultados, todo cambia. Pasas de reaccionar a actuar conscientemente y empiezas a diseñar la vida que realmente quieres. Si no te defines por una visión clara de tu futuro, entonces seguirás anclado a los recuerdos del pasado, repitiendo los mismos patrones y obteniendo los mismos resultados. Pero cuando te comprometes contigo mismo, cuando logras sentarte en silencio y decirle a tu cuerpo, quédate quieto, no te muevas, te alimentaré cuando terminemos, es ahí cuando empiezas a recuperar el control. Porque ese simple acto representa el dominio sobre ti mismo y la capacidad de crear algo diferente en tu vida. Puedes levantarte, revisar tus correos electrónicos, responder tus mensajes de texto, hacer lo que quieras, pero en este momento decides sentarte aquí y tomar el control. Le dices a tu cuerpo, ahora vas a quedarte quieto y me vas a obedecer. Cuando logras hacer esto sin comer, sin oler, sin probar nada, sin distraerte con ningún estímulo externo, te das cuenta de algo importante. En ese instante, estás siendo definido únicamente por tus pensamientos. Aquí es donde empieza el reto. Tu cuerpo, acostumbrado a sus viejos patrones emocionales, intentará llevarte de vuelta al pasado. Quizá notes que tu mente empieza a divagar hacia alguna preocupación, o que surge esa emoción familiar de ansiedad o enojo. Y aquí es donde entra una verdad clave. Donde pones tu atención, pones tu energía. Si te enfocas en esas emociones del pasado, estás drenando tu energía del momento presente y volviéndola al pasado. Pero en lugar de dejar que eso ocurra, tomas conciencia. Notas que tu cuerpo está buscando ese viejo estado emocional y decides traerlo de nuevo al presente. Es como si el cuerpo dijera, oye, son las 8 de la mañana, normalmente a esta hora te molestas porque estás atrapado en el tráfico, ¿qué está pasando? O quizás a las 11 piense, este es el momento en el que sueles revisar tus correos y criticar a todos los que te escriben. Tu cuerpo está buscando esa química emocional a la que está acostumbrado, pero ahora tú estás rompiendo ese patrón. Cada vez que te das cuenta de que esto está pasando y logras calmarte, le estás diciendo al cuerpo, ya no estás a cargo, ahora yo tengo el control. Estás reeducando a tu cuerpo para que deje de ser la mente que domina tu vida. Y sí, al principio será difícil. El cuerpo se resistirá, pero si continúas una y otra vez, como cuando entrenas a un perro o a un caballo, llegará un momento en que cederá. Y cuando finalmente logras que el cuerpo se rinda, cuando ya no lucha por volver a esos viejos hábitos emocionales, algo poderoso sucede. Hay una liberación de energía. Es como si rompieras las cadenas que te mantenían atado a las emociones del pasado. Dejas de ser solo materia limitada por experiencias anteriores y te expandes hacia un estado más libre y lleno de posibilidades. Ese es el momento en que te liberas de los viejos programas y comienzas a crear una nueva versión de ti mismo.
Si consideras que pensamos entre 60 y 70.000 pensamientos al día, y que el 90% de esos pensamientos son los mismos que tuvimos el día anterior, te darás cuenta de algo importante. Si crees que tus pensamientos influyen en tu destino, pero sigues pensando lo mismo todos los días, ¿cómo esperas que tu vida cambie? Es simple. El mismo pensamiento te lleva a tomar las mismas decisiones, esas decisiones provocan los mismos comportamientos, esos comportamientos generan las mismas experiencias y esas experiencias despiertan las mismas emociones. Así, te quedas atrapado en un ciclo que se repite una y otra vez. Pero aquí está la clave. Cuando empiezas a reconocer esos patrones, tus pensamientos, comportamientos y emociones del viejo yo, y los reemplazas por nuevos pensamientos y estados emocionales, estás reprogramando tu mente y tu cuerpo. Al principio puede ser incómodo, pero si repites este proceso suficientes veces, ese nuevo yo se volverá más familiar y natural. Es como plantar un jardín. Antes de sembrar nuevas semillas necesitas preparar el terreno. Hay que arrancar las malas hierbas, quitar las plantas viejas del año pasado y eliminar las piedras que salen a la superficie, que son como nuestros bloqueos emocionales. Solo así el suelo queda listo y fértil para que crezcan nuevas plantas. Lo mismo pasa con nosotros. Es en esos momentos incómodos cuando removemos lo viejo y enfrentamos nuestras emociones bloqueadas, donde más aprendemos sobre quiénes somos y cómo podemos evolucionar. Porque el verdadero cambio requiere espacio, intención y trabajo interno. Cuanto más intensa es la reacción emocional que tienes ante una experiencia en tu vida, más atención le prestas a lo que la causó. En ese momento tu cerebro enfoca toda su energía en ese evento. Toma una especie de fotografía mental y así se forma un recuerdo. Por eso los recuerdos más duraderos suelen estar ligados a experiencias cargadas de emociones fuertes. ¿Qué pasa después? Que las personas empiezan a pensar una y otra vez en esa experiencia desde el mismo patrón mental y a sentir las mismas emociones asociadas a ella. Cuando reaccionamos emocionalmente frente a alguien o algo, muchas veces creemos que no podemos controlar esa respuesta. Pero aquí está el problema. Si dejas que esa emoción te consuma durante horas o días, eso se convierte en un estado de ánimo. Por ejemplo, le preguntas a alguien, ¿qué te pasa? Y te responde, estoy de mal humor. ¿Por qué? Es que hace 5 días me pasó algo y todavía no lo supero. Si esa misma emoción se mantiene durante semanas o incluso meses, se convierte en un temperamento. Seguro conoces a alguien que siempre parece estar molesto o amargado. Y si le preguntas por qué, puede que te diga, bueno, es que hace 9 meses tuve un problema y desde entonces no he sido el mismo. Ahora, si esa emoción se mantiene por años, termina formando parte de la personalidad. Así es como ciertas emociones se integran en nuestra identidad y empezamos a definirnos por ellas. El verdadero cambio comienza cuando aprendemos a acortar ese periodo refractario emocional, es decir, el tiempo que permanecemos enganchados a una reacción emocional negativa. El problema es que muchas personas reviven constantemente esos eventos difíciles porque las emociones relacionadas con el estrés y la supervivencia les dicen, recuerda esto por si vuelve a pasar. Y así, siguen atrapadas en el pasado, reviviendo esas emociones una y otra vez. Romper ese ciclo no es fácil, pero es esencial para liberarse de los patrones emocionales que nos mantienen atados a experiencias negativas y nos impiden avanzar. El trabajo está en soltar esas emociones antes de que se conviertan en estados de ánimo, temperamentos o rasgos de personalidad que definan quiénes somos. La mayoría de las personas pasa aproximadamente el 70% de su vida en modo de supervivencia, viviendo bajo estrés constante. Esto significa que están siempre anticipando el peor escenario posible, basado en experiencias pasadas. De todas las infinitas posibilidades que existen, eligen inconscientemente la más negativa y empiezan a conectar emocionalmente con ella, sintiendo miedo y ansiedad. Con el tiempo el cuerpo se acostumbra tanto a este estado que llega un punto en el que puede tener un ataque de pánico por sí solo, sin ningún detonante evidente. Es como si el cuerpo estuviera programado para reaccionar de esa manera, incluso sin tu permiso consciente. La parte más difícil de cambiar es dejar de tomar las mismas decisiones que tomaste el día anterior, así de simple. Pero en el momento en que decides hacer algo diferente, prepárate. Porque va a ser incómodo. Salir de esos patrones automáticos requiere esfuerzo y sobre todo mucha conciencia. Lo que pasa es que cada vez que repites un pensamiento negativo,
como el miedo o la preocupación, sigues fortaleciendo los mismos circuitos en tu cerebro. Y cuando esos circuitos se refuerzan lo suficiente, empiezan a trabajar solos. Piensa en esto. Tienes un pensamiento temeroso y sientes ansiedad. Entonces tu cerebro consulta con tu cuerpo y éste responde: sí, estamos ansiosos. Y ahí es cuando entras en un bucle. Empiezas a pensar aún más pensamientos que refuerzan esa ansiedad y tu cuerpo sigue reaccionando como si todo eso fuera real. El cuerpo, acostumbrado a esas emociones, busca volver a ese estado familiar. Y entonces tu mente empieza a sabotearte con pensamientos como: mejor empiezo mañana, soy igual que mi madre, nunca voy a cambiar, o esto no es para mí. Y si le das poder a esos pensamientos, si los tomas como verdad, inevitablemente volverás a hacer las mismas elecciones, repetirás los mismos comportamientos y vivirás las mismas experiencias, sintiendo las mismas emociones que te mantienen atrapado en ese ciclo. Romper este patrón requiere consciencia y voluntad. Se trata de observar esos pensamientos y emociones cuando aparecen y decidir no dejarse arrastrar por ellos. Es ahí donde empieza el verdadero cambio. Cuando alguien me dice: no puedo predecir mi futuro, estoy en lo desconocido, siempre respondo lo mismo. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, y no desde lo que ya conoces, sino desde lo desconocido. La pregunta clave es: ¿qué pensamientos quieres activar y fortalecer en tu mente? ¿Qué comportamientos te gustaría tener en tu día a día? Una herramienta poderosa para lograrlo es el ensayo mental. Cierra los ojos e imagina con detalle esas acciones que quieres llevar a cabo. Si logras estar realmente presente en ese ejercicio, tu cerebro no podrá distinguir entre lo que estás visualizando y lo que experimentas en la realidad. Al hacerlo, empiezas a instalar conexiones neuronales como si ese evento ya hubiera sucedido. En otras palabras, tu cerebro deja de ser simplemente un archivo del pasado y se convierte en un mapa que te guía hacia el futuro. Si practicas esto con constancia, esas nuevas conexiones cerebrales, el hardware, se transforman en programas automáticos, el software. Es en ese momento cuando empiezas a actuar de forma natural como esa persona que deseas ser. Tal vez notes que te vuelves más feliz, más confiado o tranquilo, sin necesidad de forzarlo. Pero hay un desafío mayor: enseñar a tu cuerpo a sentir emocionalmente cómo será ese futuro antes de que realmente ocurra. No se trata solo de pensarlo, sino de experimentarlo internamente. Si puedes sentir la alegría, la gratitud o la satisfacción de haber alcanzado tus metas antes de que se hagan realidad, estarás alineando tu mente y tu cuerpo con ese futuro deseado. Y cuando logras esa conexión, es cuando el verdadero cambio empieza a manifestarse en tu vida. En definitiva, crear tu futuro es como sembrar un árbol. Al principio solo tienes una semilla diminuta, casi invisible al ojo ajeno. Esas semillas son tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones. Puede que al plantarla no veas resultados inmediatos, pero cada día que visualizas, sientes y crees en tu futuro, es como regar esa semilla y darle la luz que necesita. Con el tiempo brota, crece y se convierte en un árbol fuerte, con raíces profundas y ramas que se expanden hacia el cielo, ofreciendo sombra, frutos y belleza. Así es tu vida. Lo que hoy imaginas y sientes con convicción, mañana florecerá en tu realidad. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el crecimiento personal. Si este mensaje resonó contigo, te invito a darle like al video, compartirlo con alguien que lo necesite y, por supuesto, suscribirte al canal Mente y Crecimiento para seguir explorando juntos el poder que tenemos para transformar nuestras vidas desde adentro. Recuerda, tú eres el jardinero de tu propio destino. Hasta la próxima.